Cultura ideológica en Daimiel, de la historia de las ideas daimieleña, después de haber tratado también esta temática en mis anteriores ponencias sobre los teólogos daimieleños Jorge Brondi Romero y Manuel Muñoz de Morales. Concretamente, en la ponencia de hoy voy a tratar sobre una polémica acerca del evolucionismo biológico, es decir, la teoría de la evolución, el origen de la vida, que se desarrolló entre los años 1885 y 1886 en el periódico local de la época, El Eco de Daimiel, que conocerán ustedes. Este periódico, dirigido por Deogracias Fisac y de tendencia liberal, comenzó a publicarse el 1 de julio de 1885 y dejó de hacerlo el 24 de septiembre de 1890. Santos García Velasco, en su ya clásica Historia de Daimiel, nos refiere que en el periódico se mantuvieron agrias polémicas. Una de esas polémicas la vamos a ver hoy aquí en esta ponencia. Si no demasiado agria, pues por lo menos creo que de interés cultural e histórico notable. Bien, quiero agradecer en primer lugar, antes de empezar el desarrollo de mi intervención, a los empleados del Museo Comarcal, Diego y Alberto, por su ayuda logística y por su iniciativa cultural, a la Corporación Municipal por organizar las ponencias, organizar las jornadas, y también especialmente a la comisión encargada de aprobar los temas para su exposición. Quisiera agradecerles que una vez más dejen en estas ponencias, en estas jornadas, un hueco para la temática de la historia de las ideas en Daimiel, de la historia cultural e ideológica de Daimiel. Bien, quisiera destacar sobre todo en esta ponencia una idea: el reconocimiento de que en la época en la que ella transcurre existía en Daimiel una burguesía culta interesada en temas filosóficos y científicos, aparte de otros intereses culturales que pudieran tener, ¿no? Y en temas filosóficos y científicos también, pero científicos no en el sentido de la ciencia puramente instrumental o tecnológica o calculística, sino en el sentido de la ciencia de alcance cosmovisional, es decir, de alcance filosófico para la visión de la realidad en su conjunto, para la visión del universo y de su sentido. Como era en este caso que vamos a ver el tema del evolucionismo biológico, de la evolución de las especies y la evolución de la vida a partir de la materia inerte. Bien, el tema del evolucionismo es en principio un tema científico, pero de alcance filosófico indudable. Si coincidimos con Kant en que la pregunta fundamental de la filosofía es ¿qué es el hombre o qué es el ser humano?, ahora con el lenguaje políticamente correcto, pues veremos que la respuesta a esta pregunta va a estar muy determinada porque se le dé un enfoque evolucionista o no evolucionista. Por ejemplo, el profesor Gustavo Bueno Martínez, desde un materialismo que haya asumido plenamente el evolucionismo, decía que la pregunta de Kant, ¿qué es el hombre?, había que contestar como si preguntáramos por cualquier otra especie animal, como si preguntáramos, por ejemplo, ¿qué es el cocodrilo?, como si preguntáramos por cualquier otra especie, el cocodrilo, por ejemplo. Pues igual que si decimos que el cocodrilo es un reptil que ha evolucionado a partir de otro reptil que salió del agua, se adaptó al medio terrestre, etcétera, pues el hombre es un mamífero que ha evolucionado a partir del Australopithecus, primero de los simios antropoides, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, etcétera, ¿no? Es decir, una respuesta que de alguna manera rebajaría la presunta sublimidad y la presunta profundidad de esta pregunta. Y ya saben también lo que decía Sigmund Freud, el creador o inventor del psicoanálisis, que el orgullo del hombre o su autoestima había sufrido 3 grandes heridas en la historia. Primero, la herida provocada por Copérnico, cuando nos hizo ver que no somos el centro del universo, sino que habitamos en un planeta que gira alrededor de una estrella más, que es el Sol. La segunda herida sería la provocada por Darwin, cuando nos hizo ver que somos una especie animal más, que desciende de otras especies animales, y de una manera un poco inmodesta o un poco fantástica, él se ponía en tercer lugar como creador de la gran tercera herida, ¿no?, al hacernos ver que no somos dueños de nuestra propia conducta, sino que estamos dominados por pulsiones inconscientes, por pulsiones distintos inconscientes. Bueno, por lo tanto es una pregunta de alcance filosófico, claramente, aunque sea en principio de la especialidad biológica. La polémica sobre el evolucionismo se propagó rápidamente y alcanzó gran intensidad en los países occidentales cuando aparecieron las teorías de Darwin. Darwin es el primer evolucionista, antes está sobre todo es conocido Lamarck, ¿no? Pero Darwin fue el que más pruebas aportó y el que explicó mediante un mecanismo, el de la selección natural, del que luego hablaremos, cómo se produce la evolución, y de esta manera
pues fue a partir de la publicación en 1859 del Origen de las especies, traducido al castellano en 1877, antes de la polémica que vamos a ver. Por tanto, cuando se propagó, se expandió este tema, que quisiera recalcar que tuvo una importancia trascendental en el siglo XIX, que agitó y apasionó a muchos espíritus, inquietó a mucha gente, como digo, y todos los círculos más avanzados, más puestos al día en el terreno filosófico y científico, pues se vieron afectados y se vieron envueltos en discusiones, polémicas y reflexiones sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la evolución. Por ejemplo, en referencia a España, Diego Núñez, autor de una obra clásica sobre el tema, El darwinismo en España, que es una introducción a una antología de textos de autores españoles que hablan del evolucionismo, Diego Núñez nos dice: casi todos los rincones de la geografía española se verán pronto sacudidos por la polémica darwinista. Por ejemplo, Daimiel, ¿no? Hasta Daimiel llegó esta polémica. Lo que vamos a ver del Eco nos lo demuestra. El mismo Diego Núñez, en la misma monografía, también nos dice que la irrupción de la mentalidad positiva en los primeros años de la Restauración, dentro de la cual estamos cuando se produce la polémica daimieleña, la Restauración alfonsina, a partir del año 1875, la irrupción de la mentalidad positiva en esta época de la Restauración llegó a poner de moda hablar de los más candentes temas naturales, desde los Ateneos a las tertulias de café. Así ocurriría casi con toda seguridad en el Casino de Daimiel, donde se comentaría el tema de la evolución, y al salir la polémica en el Eco, pues seguro que hubo ahí sus discusiones y sus controversias. También el novelista Benito Pérez Galdós, en referencia al diseño revolucionario en 1868-1874, época política inmediatamente anterior a la Restauración, que es dentro de la cual ocurre la polémica en Daimiel, nos hablará de la moda transformista y de que era rara la reunión social con pretensiones de culta donde no se hablara de la nueva cuestión palpitante. La polémica del Eco de Daimiel, pues, no fue un caso aislado, sino un reflejo de una honda preocupación que invadió a espíritus inquietos y cultivados de la época, que los había en Daimiel también, como vamos a ver. Y en España, sobre todo, eso lo veremos también en la polémica, que vamos a empezar a ver a continuación enseguida, se cargó ideológicamente y políticamente esta polémica. Se enfrentaron los sectores liberales progresistas, que asumieron la idea de la evolución y la convirtieron en su caballo de batalla de alguna manera. Se enfrentaron con los sectores católicos tradicionales, clericales, o como quiera decirse, que se opusieron a las ideas evolucionistas, a la teoría de la evolución. A la admisión se oponían los sectores católicos de la época, muchas veces todavía presos en posiciones, digamos, integristas, pues se oponían a la admisión de que había habido una evolución biológica, una evolución de la vida y una evolución de las especies. Los artículos aparecidos en el Eco de Daimiel entre finales de 1885 y principios de 1886, a través de los cuales se desarrolla la polémica que nos ocupa, son los siguientes. En el número 4 de noviembre de 1885 aparece un artículo firmado por Manuel Álvarez bajo el epígrafe general de El transformismo moderno y subtitulado Origen de la vida 1. Manuel Álvarez, por una nota aparecida también en el mismo Eco de Daimiel, sabemos que era un teniente de infantería que era natural de Daimiel, era paisano nuestro, pero residía en Hellín. Sabemos que se trata de la misma persona que firma los artículos, porque uno de ellos está firmado precisamente en Hellín. Un amigo, José Díaz Salazar Álvarez, me ha dicho que, según noticias recabadas de una tía suya de avanzada edad, existía una familia Álvarez en Daimiel, que no era la suya, no era la de su madre, que residía en el solar donde actualmente está la imprenta Fernández, que posiblemente ahí había un Manuel Álvarez a principios del siglo XX que podría ser o un descendiente suyo, ¿no? Que cree que esa familia podría ser la familia a la que pertenecía este colaborador del Eco de Daimiel. Bien, pues en ese artículo Manuel Álvarez plantea el problema del surgimiento de las formas más elementales de vida a partir de la materia inorgánica. Habla de la evolución, pero de la evolución no de las especies todavía, sino de la evolución de la vida a partir de la materia inerte. El artículo es muy anterior a la reconstrucción hipotética de este origen de la vida realizada en el siglo XX por Oparín, ¿no? En la década de los años 20. Por lo tanto, todo lo que es la reconstrucción según
la bioquímica, según la genética molecular y todo eso, no era, en la época no estaba investigado. Él simplemente afirma que la vida ha surgido de una evolución de la materia en la corteza terrestre y sigue especialmente las ideas y la terminología sobre el particular de Ernst Haeckel, que fue un divulgador de Darwin que tuvo mucha fama en la época y que fue muy conocido en todos estos ambientes preocupados por la cuestión de la evolución, ¿no? Si nos vamos a la página 111 del libro Historia de la creación de los seres según las leyes naturales, traducida al español en 1878-1879, nos encontramos que ahí están las ideas que aquí recoge Manuel Álvarez. Así, por ejemplo, Manuel Álvarez utiliza la terminología de llamar móneras a los primeros seres rudimentarios, los primeros seres elementales de la vida, que no serían todavía seres unicelulares, que serían anteriores, porque dice aquí Manuel Álvarez, siguiendo a Haeckel, que en ellos no hay separación entre lo que sería el núcleo celular y el citoplasma, la parte externa del núcleo. Serían lo que llaman hoy los biólogos, según creo, procariotas. Pues lo importante es que nos quedemos con la idea de que aquí Manuel Álvarez propone una visión materialista del origen de la vida. Una visión que en ningún momento habla de un acto especial de creación por parte de Dios para el surgimiento de la vida, para el surgimiento de lo que luego va a ser toda la cadena evolutiva que llevará hasta el hombre. Hace una visión materialista, es decir, que piensa que solo hay materia y que todo viene de la materia. Y en esto sigue a Haeckel, que fue, si Darwin había estado más especializado en lo biológico, digamos, Haeckel le dio un sentido más filosófico, más cosmovisional, de visión global del universo, a la teoría evolucionista, a las ideas evolucionistas procedentes de Darwin, y así lo amplió hacia el terreno no solo de la evolución de las especies, sino el terreno del origen de la vida. En el número del 25 de noviembre de 1885 publica Manuel Álvarez el segundo artículo de su serie, con el mismo epígrafe, El transformismo moderno, y con el subtítulo de El origen de la vida 2. En este artículo Manuel Álvarez sigue tratando de las primeras formas elementales de vida, hace referencia a la teoría celular y se remonta hasta la anticipación filosófica que de esta teoría hay un autor de la filosofía de la naturaleza alemana del siglo XIX, que es Lorenz Oken, ¿no? Que de una manera, con un lenguaje, como dice el propio Manuel Álvarez, todavía muy místico, muy especulativo, buscando analogías o parecidos entre el mundo natural y el mundo espiritual, etcétera, pero Oken había anticipado la teoría celular y Manuel Álvarez se remonta hasta él. Mucha gente del gremio filosófico, cuando encuentra que en la filosofía se ha anticipado alguna idea científica, eso le gusta mucho y se alegra. Yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia, pero sí es cierto que la teoría celular fue adelantada por este filósofo de la naturaleza alemán del siglo XIX, que era Lorenz Oken. También cita extensamente Álvarez, en relación a la teoría celular, las ideas sobre el particular del biólogo francés Edmund Perrier, que Perrier defendía la idea de que las células forman una comunidad que es explicable, que es comprensible según el modelo de la comunidad social humana, ¿no? Hablaba de las colonias de células, en las que hay unas células que son independientes, pero que todas ellas cumplen unas funciones convergentes, unas funciones que repercuten en el provecho común. Y Manuel Álvarez, al hablar aquí de estas ideas de las colonias de células de Perrier, incluso saca la idea de comunismo, la idea social de comunismo. El 16 de diciembre de 1885 aparece en el ECO una réplica firmada por Francisco Sánchez Valdepeñas a la defensa de las teorías evolucionistas y materialistas sobre el origen de la vida, realizada por Manuel Álvarez en sus artículos. Francisco Sánchez Valdepeñas es posible que fuera un primo hermano del teólogo daimieleño Manuel Muñoz de Morales y Sánchez Valdepeñas, al que dediqué una de mis ponencias anteriores, porque en una esquela de una hermana del teólogo, María Josefa Muñoz de Morales y Sánchez Valdepeñas, he visto que tenían un primo que era Francisco Sánchez Valdepeñas. No lo puedo asegurar, pero lo digo porque Manuel Muñoz de Morales, también en la obra que yo expuse aquí en su día, en la obra de imposibilidad de la antropología llamada científica para explicar el origen, la naturaleza y el fin último del hombre, también se mostraba contrario al evolucionismo. Y puede ser que su primo estuviera
línea, no informa el periódico de que fuera sacerdote también, pero podría serlo, ¿no? Y estar en esa línea católica de pensamiento tradicional, clerical, digamos, opuesto al evolucionismo. Bueno, en este artículo Sánchez Valdepeñas ataca a Manuel Álvarez con argumentos en principio ad hominem, que se dice, es decir, dirigidos a su persona, dirigidos a él mismo, no entrando en el fondo de la argumentación racional. El tono es agrio e irritado. Acusa a Álvarez de lecturas no asimiladas y ideas indigestadas y de utilizar terminología técnica sin venir a cuento, como se suele decir. No utiliza esa expresión, pero le dice más o menos que tiene una empanada mental. Esto también suele ocurrir hoy día cuando determinadas personas ven atacadas sus creencias y descubren que los problemas ideológicos y filosóficos son más complejos que lo que ellas creían en un principio. También estos argumentos ad hominem de empanada mental o de lecturas no asimiladas, ideas indigestas, también suelen salir hoy día. Entrando un poco más en el fondo de la cuestión, Sánchez Valdepeñas responde a Álvarez una cuestión que a lo mejor ya estarán pensando ustedes. Si él titula su serie de artículos El transformismo moderno. El transformismo era la palabra con la que se designaba en la época el evolucionismo. ¿Por qué no habla propiamente de la transformación de unas especies en otras, sino que se remonta al origen de la vida? Habla de un tema que no es el que había planteado, le dice Sánchez Valdepeñas a Álvarez. Veremos lo que contesta sensatamente Álvarez a esta cuestión. Y a la afirmación de Álvarez de que el transformismo estudia el origen de la vida en el tiempo, reprocha a Sánchez Valdepeñas, escribiendo una idea aristotélica del tiempo, que el tiempo equivale a la vida, que el tiempo no es otra cosa que la sensación que los seres vivos tienen de la transformación de sus estados. Hay tiempo solo si hay vida, y que por lo tanto hablar del origen de la vida en el tiempo es hablar del origen del tiempo en el tiempo. Veremos también esta argumentación un poco endeble que contesta muy sensatamente Manuel Álvarez, ¿no? Termina el señor Valdepeñas, en estas objeciones al transformismo de Manuel Álvarez, con un párrafo de bellos tonos retóricos donde ensalza el origen no natural sino divino de la vida y del hombre. Es interesante este párrafo que les iba a leer, no sé si hay tiempo o no, me temo que no mucho, pero bueno, lo dejo. Pero es interesante este párrafo porque se ve muy bien ahí como Sánchez Valdepeñas, además de tener una cultura religiosa y anclada en el pensamiento tradicional católico de la época, tiene también un estilo y una cultura de tonos idealistas y románticos que contrasta con la cultura científica, positivista, o cientificista, si así quiere decirse, materialista, de Manuel Álvarez, ¿no? Están ahí las dos caras del siglo XIX, la cara idealista y romántica que expresa el señor Valdepeñas y la cara materialista positivista que expresa el señor Manuel Álvarez. El 23 de diciembre de 1885 aparece otro artículo de la serie de Manuel Álvarez que está fechado en diciembre de 1885 y que bajo el epígrafe general del origen de la vida se subtitula Aspecto filosófico 3. Aquí lo que hace Álvarez es un recorrido por autores de la antigüedad clásica como Aristóteles, Epicuro, los poetas Lucrecio o Virgilio, que habían defendido la idea de la generación espontánea, es decir, la idea de que de la materia acumulada, de materia amontonada, por así decirlo, podían surgir organismos desarrollados, organismos ya más o menos desarrollados, ¿no? Lo cual ya en esta época Pasteur había demostrado que no era así, que no era cierto. En los famosos experimentos que hizo Pasteur ya en el siglo XVII se había demostrado que de materia acumulada, por ejemplo, de un montón de polvo o de un montón de ropa sucia, de ahí no salen gusanos o ratas espontáneamente, sino que tiene que haber gérmenes anteriores, de seres anteriores. Y Pasteur también mostró que no era así para los microbios. ¿Qué ocurre aquí? Como Manuel Álvarez tiene una visión materialista del origen de la vida, parece como si él pensara que tiene que defender la generación espontánea. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es que en largos periodos de tiempo de la era primaria, hace 2000 millones de años,
se haya producido una evolución de la materia que ha pasado de materia inorgánica a materia orgánica y de estas primeras formas elementales y rudimentarias de vida, y otra cosa es que de manera actual, de manera contemporánea, de una acumulación de materia pueda surgir espontáneamente animales ya más o menos desarrollados. Bueno, a continuación apareció en el Eco de Daimiel la contrarréplica de Manuel Álvarez al ataque de Francisco Sánchez Valdepeñas. La primera parte es del día 30 de diciembre de 1885 y una segunda parte firmada en Daimiel el 26 de diciembre de 1885 apareció el 2 de enero de 1886. Bueno, ante la objeción del señor Valdepeñas de que una serie de artículos dedicados al transformismo no era el lugar para hablar del origen de la vida, el señor Álvarez responde que para examinar el proceso, responde sensatamente, para examinar el proceso de transformación de las especies, primero es necesario ir a su eslabón principal y fundamental, que son los primeros seres elementales rudimentarios que salen a partir de la evolución de la materia inorgánica pasando a materia orgánica. Y que él no dice que esos primeros seres no hubieran evolucionado, sino que son justamente el origen de toda la evolución. Tengan ustedes en cuenta que Darwin no dice simplemente que el hombre viene del mono, el hombre viene de los primeros seres unicelulares o protocelulares, como las móneras esas que decía Haeckel y Álvarez siguiéndole, que han surgido a partir de ahí por un proceso, como ustedes saben, de selección natural. Se ha producido toda la variedad de especies, animales y vegetales, y entre ellas la del hombre. Un proceso de selección natural que tal vez conocerán ustedes, pero vamos, es muy sencillo. Hay variaciones hereditarias, características genéticas diversas dentro de los individuos de una misma especie, y sobre ellos actúa propiamente lo que es la selección natural. Los individuos o especímenes que tienen variaciones hereditarias que les permiten adaptarse al medio sobreviven y se reproducen, y por lo tanto esas variaciones hereditarias se propagan y pasan al conjunto de la especie. Y los individuos o especímenes que tienen variaciones hereditarias no adaptativas, no favorables para su adaptación al medio, no sobreviven y no pueden reproducirse, y por lo tanto esas variaciones hereditarias, esas características genéticas de esos animales, pues quedan fuera del proceso de evolución, quedan descartadas del proceso de evolución. No es el único mecanismo el de la selección natural que Darwin estudió y trabajó, porque también existe la selección sexual, que consiste en que las variaciones hereditarias que son atractivas sexualmente para el sexo opuesto también son seleccionadas. Los animales que las tienen éxito reproductivo, consiguen aparearse, y por lo tanto esas variaciones hereditarias atractivas se propagan también por la especie, pasan a la posteridad, y los animales que tienen variaciones hereditarias no atractivas sexualmente, no atractivas para el sexo opuesto, pues esos animales no pueden aparearse, no tienen éxito reproductivo, no se aparean, y entonces esas variaciones quedan descartadas del proceso evolutivo. Pero lo importante es el mecanismo de selección natural, el principal de Darwin. Que observen ustedes, y esto es lo grave del asunto para el pensamiento tradicional, digamos, religioso tradicional, explica la evolución de una manera puramente mecánica, mediante un mecanismo causal donde ya no es necesario que haya una inteligencia que dirija la evolución o que haya actos de creación especial particulares para cada especie, sino simplemente variaciones hereditarias. Sobreviven los que tienen variaciones hereditarias adaptativas y se reproducen, y esas variaciones se propagan. Los que tienen variaciones hereditarias no adaptativas mueren, no se reproducen, y esas variaciones quedan descartadas. De una manera puramente mecánica, mediante un mecanismo ciego, podemos decir, queda explicada el proceso evolutivo, sin que haya que recurrir para explicarlo a una inteligencia superior, sobrenatural, que diseñe, que dirija ese proceso o que crea cada una de las especies. Bueno, pero volvamos a la cuestión al artículo en el que Manuel Álvarez responde a Sánchez Valdepeñas. Sobre la cuestión de la identificación entre el tiempo y la vida que Sánchez Valdepeñas había establecido,
diciendo que, por tanto, estudiar el origen de la vida en el tiempo suponía el absurdo de estudiar el origen del tiempo en el tiempo, Álvarez le contesta muy sensatamente que hay un tiempo natural, un tiempo cosmológico, un tiempo de los astros, un tiempo de las edades geológicas de la Tierra, que es independiente de la vida y que es anterior a la vida, y que en ese tiempo cosmológico natural es cuando se ha producido la evolución desde la materia inorgánica a las primeras formas elementales de vida. Bueno, también le había dicho el señor Valdepeñas a Manuel Álvarez, el señor Álvarez, que las ideas transformistas y evolucionistas que él defiende que eran meras conjeturas, que eran meras hipótesis, que no se estaban demostradas, ¿no? A lo que contesta Manuel Álvarez, también sensatamente creo yo, poniendo de relieve la importancia que en la ciencia tienen las hipótesis, que la ciencia no es una mera recopilación de datos, una mera recopilación de hechos que están ahí, sino que la ciencia tiene que adelantar hipótesis que expliquen los hechos, que vayan más allá del puro hecho inmediato explicándolos. De todas formas, en la época en la que escribe Sánchez Valdepeñas todavía se podía decir que la evolución era una hipótesis, una conjetura. En nuestra época, lo que es el hecho de la evolución, que ha habido evolución, es una evidencia científica innegable, ¿no? Otra cosa, pero maticemos, otra cosa sería el mecanismo de la evolución, que el mecanismo de la evolución sea la selección natural. Lo que ocurre es que la ciencia actual, la ciencia normal, podemos decir la ciencia oficial, la ciencia no pseudocientífica, considera que es ese mecanismo de selección natural el que explica la evolución, el que es el mecanismo real de la evolución. Aunque se pueden distinguir otras cosas. Hay los defensores actuales del diseño inteligente que no niegan la evolución, pero que piensan que no es el mecanismo de la selección natural el que lo explica, sino que es el mecanismo de que haya un diseño inteligente hecho por una inteligencia superior que dirige todo el proceso, etcétera. Pero, repito, la ciencia oficial, normal, la ciencia ortodoxa, podemos decir, se inclina o piensa o defiende el mecanismo de la selección natural. Bueno, sobre esto habría más que decir, pero es que me estoy pasando de tiempo, tengo que ir más deprisa. La polémica se va a interrumpir porque Francisco Sánchez Valdepeñas envía un comunicado al periódico diciendo que había enviado 2 artículos donde refutaba o donde denegaba el transformismo, el evolucionismo, y no le habían sido publicados, y por lo tanto renuncia a seguir contestando a Manuel Álvarez y de esa manera se enfada, digamos, y deja su colaboración. Y Manuel Álvarez, por su parte, no vuelve a publicar artículos desarrollando la idea evolucionista, que habría pasado ya en esos artículos desde la evolución en el sentido del origen de la vida a la evolución propiamente de las especies. Hay que tener en cuenta que la palabra transformismo se refiere más a eso, a la transformación de las especies, mientras que el término evolucionismo es más amplio, incluye también todo el proceso cosmológico de formación de la Tierra, de formación de las primeras formas de vida, etcétera, ¿no? Es un proceso, es un término más amplio. Lo que pasa es que en la época se usaba más, el término evolucionismo no había sido acuñado todavía, y por eso lo emplea aquí Manuel Álvarez. Bueno, la polémica va a tener, con esto ya acabo, un colofón o secuela en una larga serie de artículos sobre la evolución titulada Gradación de los seres en la naturaleza, primero publicada en el Eco de Daimiel entre julio y septiembre de 1890 y luego en la Propaganda de Daimiel entre octubre y noviembre de 1891. Firma estos artículos el señor Ángel Corrales, que era hijo, como me ha podido confirmar también Mariano García Consuegra, que creo que se ha encontrado por ahí, era hijo de un famoso maestro de Daimiel que era Aquilino Corrales, que eso viene también en una nota del periódico, ¿no? Era estudiante, según nos dice esa nota del periódico, del curso preparatorio de Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid y había obtenido un premio en mineralogía. Pues él hace un repaso muy extenso por toda la sucesión de seres vivos que se han producido en las distintas eras geológicas. Son unos artículos muy eruditos científicamente, con gran profusión de citas de autoridades biológicas y geológicas,
y dedica especialmente un artículo al darwinismo. Pero su postura no queda muy clara, es más bien ambigua, hasta el punto de que él dice: me voy a basar en los autores científicos actuales que desarrollan más el evolucionismo, pero me voy a basar también en Moisés, que Moisés se creía en la época, la Iglesia todavía defendía en la época, que era el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y eran los 2 grandes frentes que tenía la Iglesia en la época, era el del evolucionismo y el de la crítica racional de la Biblia, de las Escrituras, que estaba echando por tierra estas tradiciones de la Iglesia, como que Moisés era el autor de los primeros 5 libros, ¿no? Y bueno, pues Ángel Corrales es muy ambiguo en su artículo sobre el darwinismo, parece admitir el hecho de la evolución, pero de negar que el mecanismo es el de la selección natural, que se puede hacer esto, ¿no? Hay que distinguir las 2 cosas. Una cosa es el hecho de la evolución, que eso es evidente, no se puede negar a no ser que se tenga una falta de cultura científica básica importante, y otra cosa es el mecanismo de la selección natural, que hay cierta discusión por lo del diseño inteligente que les he dicho antes, que han sacado, que son sectores religiosos, pero más protestantes que católicos, más procedentes del mundo anglosajón que del mundo católico. Y hay que distinguir las 2 cosas, hecho de la evolución y selección natural, aunque la ciencia moderna pues inclina por la idea o defiende la idea de la selección natural. Es un poco también, con esto acabo, porque como la ciencia moderna, por su propia esencia, por su propio presupuesto, por su propio a priori, que se dice, elimina cualquier referencia a causas sobrenaturales o a causas finales, a que en el caso de la evolución tenga que haber una evolución porque eso está dirigido al fin del hombre o está dirigido al fin de que las especies se adapten todas. Como la ciencia moderna elimina ese tipo de causas sobrenaturales o causas finales, como Darwin da una explicación de la evolución donde no hace falta recurrir a causas sobrenaturales o causas finales, pues entonces la ciencia tiene que decir, sí, pues ahí está la verdad. Se tiene que agarrar a esa teoría como la teoría verdadera, ¿no? En tanto que cumple con el presupuesto de la ciencia de no acudir a ningún tipo de causa sobrenatural o de causa final. Bueno, hay una alusión favorable también por parte del señor Ángel Corrales al darwinismo social, que saben que el darwinismo social, que también trajo sus más y sus menos, es la aplicación a la sociedad de la idea darwinista de selección natural. Igual que en la naturaleza hay una lucha por la existencia que produce esa selección natural que veíamos, el darwinismo social dice que es bueno, es conveniente, tiene que haber en la sociedad una lucha, una competencia, una competitividad, una lucha por la existencia que permita que sean los mejor dotados, los más capacitados naturalmente, los que sobresalgan y los que dominen y los que se lleven el gato al agua, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues ya termino. Quería decir simplemente, remarcar la idea de que Daimiel en el siglo XIX, en esta época, 1885-1886, era un pueblo culto, con una burguesía preocupada por cuestiones filosóficas y científicas, que creo que lo sigue siendo. La prueba está en la celebración, por ejemplo, de estas jornadas y en otros actos que se celebran en nuestros días, y que debemos estar orgullosos de ellos, ¿no? De que en nuestro pueblo pues haya habido gente preocupada por estas cuestiones y gente competente dentro de sus limitaciones para hacerlo. Con esto termino.